¿Seguridad o poder sin control? Imagina que el presidente de Chile pudiera restringir tu libertad de movimiento, intervenir tus comunicaciones y desplegar a las Fuerzas Armadas en tu ciudad por casi 8 meses sin que el Congreso lo apruebe primero. Eso no es una hipótesis, es lo que propone la reforma constitucional que el gobierno de Kast acaba de ingresar al Senado. Mi pregunta es, ¿por qué considera que debía concentrarse todas esas herramientas en las manos de una sola persona? ¿No es un poder excesivo para cualquier presidente? Es que no es así, porque una cosa es la reforma constitucional que uno presenta, y esa reforma constitucional se delimita de acuerdo a una ley orgánica constitucional. Y a mí lo que me sorprende es que todo el mundo se queda en el inciso primero de ese artículo donde se habla de los 120 días, ¿no es cierto?, de la medida, pero en el inciso cuarto de la misma reforma se establece las atribuciones que se le entregarán, las facultades, la manera de ejercerlo al presidente a través de una ley orgánica constitucional. Y también decir que nosotros no tenemos mayoría en el Congreso. Por lo tanto, es el Congreso el que tiene que definir. Para la reforma constitucional se necesitan 29 votos. ¿Cuántos tenemos nosotros? 25. En algunas ocasiones son 26, 27. Pero aquí también tenemos que analizar que hay cuatro o cinco proyectos de reforma constitucional que hablan de lo mismo. Y por eso, en los próximos 7 minutos te voy a explicar que esta reforma debería preocuparte. ¿Qué dice la reforma? Para entender el problema, primero lo básico. La reforma forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, la COT. Contempla 8 cambios en la Constitución. El más relevante, un nuevo estado de excepción que se activaría ante amenazas graves de crimen organizado o terrorismo. Tendría una duración inicial de 120 días prorrogables una vez por otros 120, es decir, hasta 240 días de facultades extraordinarias antes de necesitar el visto bueno del Parlamento. Durante ese periodo, el Ejecutivo podría restringir la libertad personal, la libertad de movimiento, el derecho a la reunión, interceptar comunicaciones, ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Suena en el papel como una herramienta contra el narco. El problema está en los detalles. Hay una concentración de poder sin contrapeso. El primer problema es estructural. Esta reforma concentra atribuciones enormes en una sola persona, el presidente, sin los contrapesos que un Estado de Derecho necesita. Creo que además el diseño da cuenta de algo que recoge muy bien en una columna que hoy día tienen Harald Beyer y Isabel Ninat. Y es que en seguridad hay 2 discusiones. Una entre la prevención y el control. Ellos no hablan de eso, ellos hablan dentro del control. Hay 2 escuelas. Una que cree que el Estado es más efectivo en la medida que tú le pones menos controles, menos límites, menos protección a las garantías individuales, lo dejas hacer. No, suéltenos las manos, nos tiene las manos amarradas, esa teoría. Y otra teoría que dice, que es la moderna, que el Estado falla porque no está bien organizado, porque no es eficiente, porque no se coordina bien, porque le falta tecnología, le falta personal, le faltan recursos. Entonces aquí estamos saliendo de esta segunda línea, que es la de la Política Nacional de Seguridad Pública, es toda la agenda que se hizo en la administración anterior, consensualmente, fortalecer el Estado, modernizarlo, hacerlo que trabaje más articulado, que llegue más a tiempo, y reemplazar eso con bajar las garantías, bajar los controles, bajar los contrapesos. Miren, académicos como Diego Pardo de la Universidad Adolfo Ibáñez lo han dicho con claridad. Cualquier reforma que concentre poder en el Ejecutivo sin límites temporales y parlamentarios adecuados tensiona el principio democrático mismo. Y no habla en abstracto. Uno de los puntos que más le preocupa es la posibilidad de interceptar comunicaciones sin orden judicial. Es decir, si que un juez, un poder independiente, revise si esa intervención está justificada. Son casi 8 meses sin el Congreso. Este es el segundo problema. El tiempo. 120 días. Es prorrogable una vez sin que el Congreso tenga que aprobar esta extensión inicial. Estamos hablando de casi 8 meses en un gobierno que podría gobernar con facultades excepcionales sobre nuestros derechos fundamentales
con una fiscalización parlamentaria mínima al inicio del proceso. En una democracia, los estados de excepción existen para emergencias puntuales y acotadas, no para convertirse en un régimen prolongado de administración del orden público. Cuando el plazo se estira tanto, la excepción empieza a parecerse a la regla. Todo lo que quiera hacer Kast en materia de seguridad, que probablemente sería apoyado por la gran mayoría de los sectores políticos, lo puede hacer sin una reforma constitucional. Por tanto, no se entiende que quiera echar mano de una bala de plata tan peligrosa para la República cuando puede hacerlo con acuerdos de otra forma, porque nadie estaría en desacuerdo, y te lo estoy diciendo acá yo, que soy de izquierda y no tengo problema en serlo, que yo estaría de acuerdo con una reforma que permita el mismo poder de fuego a las fuerzas de orden y seguridad con la que tiene el narco en las poblaciones. Estaría súper de acuerdo. Y la memoria histórica importa. Y acá viene algo que en Chile no se puede pasar por alto. La facultad de interceptar comunicaciones sin autorización judicial no es una idea nueva. Fue una herramienta que usó la CNI, la policía política de la dictadura, contra opositores. No decimos que la historia se repita de forma idéntica, pero sí que el diseño institucional importa. Cuando un país ha vivido el abuso de estas mismas herramientas, la responsabilidad de quienes gobiernan es blindarla con más controles, no con menos. Esta reforma va en la dirección contraria. Y las cifras que justifican la reforma son cuestionadas. El tercer problema de esto es la base empírica. Vivimos un país que promediaba más de 1.000 homicidios al año, 218.000 robos violentos solo el año pasado y un aumento de más de 300% en el contrabando en una década. Más de 10 organizaciones del crimen organizado transnacionales operando en nuestro territorio. 8 de cada 10 chilenos que ya no se sentían seguros en su propio barrio. Ese no es el Chile que conocíamos y no es el Chile con que este gobierno se va a conformar. El presidente Kast justificó públicamente esta reforma citando 218.000 robos con violencia en el 2025. Pero esa cifra ha sido refutada por la oposición, que sostiene que no coinciden con las estadísticas oficiales. Y esto no es un detalle menor. Si vamos a modificar la Constitución, la norma más importante de un país, para enfrentar una crisis de seguridad, el punto de partida tiene que ser con datos correctos, no con cifras en disputa, como dijo el propio constitucionalista Francisco Zúñiga. Presentar una reforma constitucional como respuesta mágica a la inseguridad puede terminar siendo, en sus palabras, irresponsable. ¿Y las soluciones que ya existen? Además, hay una pregunta que el gobierno no ha respondido del todo. ¿Por qué una reforma constitucional si estas materias ya están reguladas en la Constitución y en las leyes vigentes? ¿Cómo han señalado desde la propia oposición que no está claro que resuelve esta novedad institucional, que no pudiera resolverse fortaleciendo lo que ya existe? Más dotación policial, mejor gestión e implementación real de las herramientas que el Estado ya tiene. Concentrar la discusión legislativa en una reforma constitucional acelerada puede terminar restando la energía justamente a esas tareas urgentes. De su perspectiva, ¿esta reforma es iliberal? ¿Es un peligro para la democracia o no? Yo no sé si toda la gente lo maneja, pero es como que de alguna manera hemos hablado siempre que tenemos una democracia liberal, una democracia con reglas del juego, con poderes, contrapesos, lo resumo en simple, es una democracia donde mandan las mayorías. Exacto. Esa es la parte de democracia, y la liberal es respeto a valores y a derechos fundamentales, separación de poderes, derechos que tienen las minorías. Cuando esas dos cosas no se dan juntas, entonces claro, cuando se habla de una democracia iliberal. Yo creo que en el mundo están apareciendo muchos de estos gobiernos. ¿El gobierno de Chile dio un paso distinto, cruzó alguna línea con esta reforma? No se la han aprobado y todavía no... No, con proponerla. Con proponerla. Yo creo que efectivamente es una propuesta que o no la midió en sus consecuencias, que puede ser, de pronto, que tú estés tan ofuscado con que necesitas atajar el crimen organizado a cualquier precio y no mide las consecuencias. El alcalde Belolio decía ayer, bueno, y si después viene un gobierno de otro signo y usa esto para otro lado. La verdad es que el tema, quien lo planteó fue este gobierno en concreto. Y creo que él tendrá que evaluar
si sigue adelante con esto y le van a decir que no a la mayoría de las cosas de que está ahí, o manda otro proyecto que tenga que ver efectivamente con contar con más instrumentos y herramientas para actuar frente ¿Usted respalda la decisión de la oposición de votar en contra de la idea de legislar? Yo no soy parlamentaria, pero a mí me parece que esto no puede seguir adelante. Por lo tanto, desde ese punto de vista sí, la respaldo, porque creo que es peligroso que esto siga adelante, esta reforma constitucional. Déjeme cerrar con... Entra en una línea muy compleja, eso es lo que diría yo, muy compleja, que se aprobara. ¿Peligrosa para la democracia? Peligrosa. ¿Sí? Sí, derechamente. Hay un llamado a la reflexión. Nadie discute que Chile enfrenta un problema real de seguridad y obviamente crimen organizado. La pregunta no es si hay que actuar, sino cómo. Y una reforma que concentra el poder en el Ejecutivo extiende un estado de excepción casi 8 meses sin control parlamentario pleno. Revive herramientas con un pasado oscuro y se apoya en cifras cuestionadas. No es la única forma de responder a esa crisis. La seguridad y la democracia no debería estar en tensión. Si esta reforma avanza tal como está, el costo podría ser mucho más alto que el problema que dice resolver. Si te preocupa este tema, infórmate. Síguelo en el Congreso y exige cualquier herramienta de seguridad venga con los controles que una democracia necesita. Suscríbete en mi canal, ponle like y difunde.